Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, voy a hablar un poco bajito porque está mi hijo descansando. A ver, quería hacer unas aclaraciones respecto al vídeo para todo aquello que no haya quedado claro. Tened en cuenta y os pido disculpas que yo con este tema de la medicación y demás, pues muchas veces me hago yo sola un lío con toda la documentación que tengo, los testimonios de unos, los testimonios de otros, etcétera, etcétera, y a veces me confundo en nombres y en algunas cosas. Entonces, nada, voy a tardar 10 minutos, pero básicamente os voy a resumir lo que realmente fueron básicamente todas las manifestaciones que hizo Juan Ignacio Blanco y luego todo lo que digamos, se pudo demostrar que efectivamente no había sido así y cómo quedaron cada una de las cosas que fue diciendo, ¿vale? Por tanto, a ver, os resumo, ya os digo, para todos aquellos que se hayan quedado con dudas. Ya os digo, porque haya podido confundir algún nombre y alguna cosa, ya os digo, con tanta información. Decir básicamente que Juan Ignacio Blanco fue una figura muy polémica en el caso Alcácer. Muchas de sus afirmaciones se han demostrado falsas o sin base comprobable, y lo que voy a hacer es básicamente resumiros las principales mentiras, errores o afirmaciones, digamos, no verificadas que fueron atribuidas a él y que fueron contrastadas con documentación judicial y periodística, ¿vale? La primera de ellas es que existió una red poderosa detrás del crimen. Básicamente aquí lo que manifiesta Juan Ignacio Blanco es que las niñas de Alcácer fueron secuestradas y asesinadas por una red de poderosos, entre las que se encontraban empresarios, políticos, etc., y que el caso fue encubierto. ¿Qué es lo que dicen los hechos? Pues que no hay ninguna prueba judicial o policial que respalde esta teoría. El sumario judicial atribuyó el crimen a Antonio Anglés, fugitivo, y Miguel Ricard, y la Audiencia Nacional rechazó las teorías conspirativas. Juan Ignacio Blanco nunca aportó documentos verificables, solo testimonios indirectos o, entre comillas, fuentes anónimas. También manifestó, en segundo lugar, que tenía una cinta de vídeo SNAF con las niñas. Lo que dijo Blanco fue en varias entrevistas básicamente tener una cinta que mostraba el asesinato de las niñas grabadas por los supuestos verdaderos responsables, y la realidad es que nunca presentó esta cinta a ningún juzgado, medio o autoridad. Es más, él mismo admitió más tarde que no podía mostrarla por seguridad, entre comillas, lo cual muchos periodistas consideraron una farsa mediática. Ninguna autoridad ni periodista independiente vio jamás esa cinta, fue una auténtica invención. En tercer lugar, manipulación del sumario judicial. Juan Ignacio Blanco publicó extractos del sumario en su libro ¿Qué pasó en Alcácer?, asegurando que contenían contradicciones que probaban la conspiración. Pues bien, muchos de esos extractos estaban sacados de contexto o mal interpretados, según juristas que revisaron los documentos originales. Por otra parte, la negación de pruebas forenses, donde Juan Ignacio Blanco cuestionó las pruebas de ADN, las balas y la coincidencia de huellas y fibras. Sin embargo, la Guardia Civil y los forenses del Instituto Nacional de Toxicología confirmaron científicamente la correspondencia de las pruebas con Ricard y Anglés. Ninguna revisión pericial posterior ha invalidado esas pruebas. Luego, las declaraciones falsas o difamatorias en televisión. Durante su participación en programas como Esta noche cruzamos el Mississippi en Telecinco en el año 97, Juan Ignacio Blanco señaló personas concretas como supuestos implicados sin pruebas. Esto llevó a demandas por difamación y fue uno de los motivos por los que Telecinco retiró su colaboración. Afirmaciones sobre su persecución. Juan Ignacio Blanco decía ser víctima de amenazas y que intentaron asesinarlo, pero no existen denuncias policiales documentadas ni registros judiciales de esos supuestos intentos, con lo cual, en resumen, Juan Ignacio Blanco sí fue criminólogo y periodista, pero mezcló información real del sumario con teorías no verificadas, difundiendo afirmaciones graves sin pruebas materiales, y por ello acabó siendo desacreditado profesionalmente por gran parte del sector periodístico y judicial. Eso por una parte.
Luego, respecto al libro, se podría hacer una tabla comparativa entre las afirmaciones más relevantes del libro de Juan Ignacio Blanco, que pasó en Alcázar del año 97, y los hechos realmente verificados según el sumario judicial, los informes forenses y medios contrastados como El País, Levante, EMV y el Instituto Nacional de Toxicología. Es decir, cuáles fueron las afirmaciones de Blanco contra los datos reales del caso Alcázar. En primer lugar, vamos a nombrar las afirmaciones de Juan Ignacio Blanco y posteriormente los hechos verificados y las pruebas judiciales, ¿no? Con sus correspondientes conclusiones. Afirmaciones de Juan Ignacio Blanco. La primera: las niñas fueron secuestradas por una red de poder político y económico. Ningún testigo, prueba forense o documento judicial lo respalda. La investigación judicial identificó solo a Antonio Anglés y Miquel Ricard, por lo tanto, sin pruebas, teoría conspirativa. 2. Existía una cinta de videosnaf con la grabación del crimen. Nunca se mostró la cinta ni a la policía ni al juzgado. No hay registro de su existencia. Falso. Tercero, los cuerpos fueron trasladados después de ser enterrados, doble enterramiento. Los forenses confirmaron que las niñas fueron enterradas en la misma fosa donde fueron halladas, con lo cual no hay indicios de traslado, por lo tanto también es una afirmación por parte de Juan Ignacio Blanco falsa. 4. Hubo más de 2 autores materiales del crimen. Las pruebas biológicas, ADN, fibras, huellas, solo identifican a Inglés y Ricard y no hay rastros de terceras personas. Por tanto, esto no está comprobado que lo que diga Juan Ignacio Blanco tenga ninguna validez científica. 5. El crimen se cometió, según él, en un chalet cercano a la Romana, no en el lugar donde se hallaron los cuerpos, y no existen restos biológicos ni indicios que vinculen ningún chalet. Las pruebas de la autopsia apuntan a que murieron cerca del lugar del hallazgo y esto está refutado. 6. Se manipuló el sumario y se destruyeron pruebas. El sumario fue público, más de 2.000 páginas, y examinado por la Audiencia Nacional. Ninguna denuncia judicial acreditó destrucción de pruebas. Por tanto, esta teoría es infundada. 7. Los cuerpos mostraban signos de torturas rituales o simbólicas. Los forenses determinaron lesiones compatibles con agresiones físicas y sexuales no rituales, con lo cual no se hallaron símbolos ni cortes rituales en ningún momento, por lo tanto esta afirmación también es falsa. 8. Miguel Ricard fue un chivo expiatorio torturado para confesar. Ricard fue juzgado con garantías, asistido por abogados. Su declaración inicial fue corroborada por pruebas físicas, ADN, fibras, sangre y balas. Por lo tanto, lo que afirma Juan Ignacio Blanco es parcialmente falso. Hubo presión mediática, pero la prueba pericial lo incrimina. 9. Antonio Anglés fue eliminado por los verdaderos autores, que es lo que dice Ignacio Blanco, y no existe ninguna prueba de que fuera asesinado. Todo indica que huyó por su cuenta, que sigue fugado y que sabemos que estuvo vivo al menos 2 semanas después de la aparición del cuerpo de las niñas. Por lo tanto, en este caso se considera una especulación sin base científica. 10. El periodista poseía fuentes internas del Ministerio del Interior que, confirmaban la conspiración. Ninguna fuente fue identificada o verificada y nunca presentó documentos oficiales, por lo tanto, en este caso no hay un respaldo verificable a su afirmación. Por tanto, el 90% de las afirmaciones de Blanco carecen de pruebas. Su narrativa mezcla hechos reales, crueldad del crimen, errores en la investigación inicial, con elementos conspirativos sin evidencia. La justicia española, los forenses y los peritos independientes nunca hallaron indicios de una red ni de encubrimiento institucional y su libro fue retirado de algunas librerías por posibles vulneraciones de derechos y difusión de información falsa o difamatoria. Por tanto, respecto a la primera afirmación queda... Así que ya termino y en conclusión básicamente... No se pueden enumerar tampoco punto por punto, como siempre sacándole la punta al lápiz, a todas las afirmaciones del libro de Juan Ignacio Blanco que han sido oficialmente desmontadas, pero sí podemos recopilar los principales puntos polémicos que se han cuestionado públicamente y, por supuesto, los contraargumentos o refutaciones que han surgido en investigaciones, medios o por los propios implicados del caso Alcázar. Por lo tanto, en resumen, lo que afirma Blanco, las teorías controvertidas básicamente.
Algunas de sus tesis o afirmaciones que sostuvo en el libro ¿Qué pasó en Alcácer? Fue que Miguel Ricard y Antonio Guet serían los verdaderos autores únicos, que serían cabezas de turco para proteger a personas de poder político, empresarial o social. 2. Que existe una cinta de vídeo, cinta secreta, videosnaf, que muestra escenas de las autopsias o algo más explícito, con participación de personas influyentes y que esa prueba demostraría conspiración. 3. Publicación de fotografías de autopsias que tiene tela y levantamientos de cadáveres de las niñas reproducidas en el libro sin el consentimiento de la familia, que manda cojones. 4. Que la investigación oficial tenía importantes omisiones, encubrimientos o falsedades, porque él era más listo que nadie, incluyendo desconexiones en evidencias, posibles errores forenses, posibles falsedades de declaraciones, y Juan Ignacio Blanco señalaba que muchas pistas no se investigaron o que pruebas fueron ignoradas. ¿Qué se ha comprobado o refutado? Algunos de los contraargumentos, denuncias legales o refutaciones oficiales que surgieron desmintiendo estas afirmaciones de Blanco serían: primero, una orden judicial de retirar el libro. El juzgado ordenó la retirada del libro de las librerías, al menos de forma cautelar, por vulnerar derechos de intimidad de Desiree, una de las niñas, al reproducir fotos de su autopsia sin consentimiento. 2. Condenas por injurias y calumnias. Blanco fue condenado en algunas ocasiones por difundir afirmaciones contra agentes de la investigación oficial, fiscales y forenses que eran consideradas injuriosas, es decir, se consideró que hizo afirmaciones sin pruebas suficientes que dañaron reputaciones. 3. Falta de pruebas de la supuesta cinta vídeo. A lo largo de los años no se ha presentado públicamente ningún vídeo que confirme la narrativa susodicha de la cinta SNAF que Blanco mencionaba. En el documental de Netflix El caso Alcácer se recogen declaraciones de quienes, según Blanco, habrían estado involucrados. El párroco del pueblo, por ejemplo, que niega haber entregado ninguna cinta a Fernando García. Negativa de testigos clave. Por ejemplo, el párroco Juan Bautista Antolí negó haber entregado ninguna cinta. Fernando García también en ocasiones ha dicho que no ha visto la cinta, o al menos no su contenido. 5. El uso del libro para lucrarse. Cuestionamientos legales del uso del sumario y de la fundación. Hubo denuncias relacionadas con la Fundación Niñas de Alcácer que Blanco y García promovían, problemas legales sobre su constitución y acusaciones de que se usaba con fines distintos a los declarados, y también el uso de imágenes protegidas, sumarios y etc. Así que básicamente, como podéis imaginar, hay una serie de sentencias sobre estas dos personas precisamente por esas afirmaciones que se fueron consideradas falsas, que no se aportaron pruebas y desde luego efectos legales, y que fueron desmontadas punto por punto en cuanto a todos los detalles del libro. En resumen, la sentencia del año 2000 contra Blanco por injurias graves al fiscal Beltrán. ¿Qué es lo que se afirmaba? ¿Qué se declaró que fuese falso o injurioso o calumnioso? Pues que Blanco dijo en una revista que existió una reunión en la que se dieron instrucciones para manipular autopsias de las niñas de Alcácer, implicando al fiscal Enrique Beltrán en la supuesta manipulación. Por tanto, fue condenado al pago de una multa de 945.000 pesetas y al pago de una indemnización al fiscal, y se consideró que esa afirmación constituía injuria grave con publicidad. También hubo una sentencia por el programa El Llull de Alcácer del año 97, condena conjunta tanto de Juan Ignacio Blanco como de Fernando García, porque en el programa se vertieron afirmaciones como que manipularon el escenario del crimen, trucaron las fotos, acusaciones de que el fiscal había actuado mal, que los forenses habían mentido, calificativos despectivos a agentes fiscales, forenses, guardias civiles y etc., por lo que el juzgado les condenó por calumnias cuando se atribuían delitos inexistentes e injurias. Blanco recibió pena de prisión, multas y grandes indemnizaciones, y además la cadena RTV Canal 9 fue declarada responsable civil subsidiaria. Hubo un reconocimiento también de error parcial de Fernando García durante el juicio por esas declaraciones televisivas. García admitió que se equivocó en algunas de esas afirmaciones y que realizó en el programa
y aunque también dijo que si pudiera volver a hacerlo lo haría igual, aduciendo su dolor y su rabia. El resultado legal fue que no se modificó la condena, pero es un dato relevante. Él reconoció que algunas afirmaciones suyas carecían de respaldo suficiente. Y volviendo a lo del tema de la cinta, que es un coñazo volver una y otra vez, pero el caso es que aquí Juan Ignacio Blanco afirmó en varias ocasiones que había visto esta cinta de vídeo relacionada con el caso con varias personas, pero el caso es que nunca identificó públicamente de forma clara y concreta a todas las personas que según él también la vieron. Sin embargo, en varias entrevistas, declaraciones y documentales mencionó, o al menos insinuó, que la vio junto a Fernando García, el padre de Miriam, una de las niñas asesinadas. Blanco dijo en varias entrevistas, como en el Canal 9 y en programas como Esta noche cruzamos el Mississippi, que la cinta fue entregada por el párroco Juan Bautista Antolí al padre de Miriam, Fernando García, tras una misa. Esto no lo expliqué bien en el primer vídeo porque se me fue un poco la pinza. Dijo que Fernando García le mostró esa cinta o que la vieron juntos sin cámaras ni testigos. En sus palabras, la cinta mostraba escenas de una supuesta grabación del crimen, no solo del levantamiento de cadáveres. Sin embargo, nunca mostró la cinta, nunca aportó copia, nunca dijo exactamente quién más estaba presente al verla, si había alguien más, etcétera, etcétera. ¿Fernando García confirmó en algún momento haberla visto? Pues bueno, aunque en algunos momentos ha sido ambiguo, digamos que negó haberla visto o dijo que no sabía dónde estaba o si existía, pero que él en un principio pensaba que sí porque creía en lo que decía Juan Ignacio Blanco. Por ejemplo, en el documental de Netflix El caso Alcácer del 2019, Fernando García no confirma categóricamente haber visto el contenido de la cinta y, por supuesto, el párroco niega haber entregado ninguna cinta. ¿Quién más habría visto la cinta según Blanco? Pues nunca dio públicamente nombres concretos de otras personas que la hayan visto con él, solo afirmó que Fernando García sí lo hizo, que algunas personas supuestamente con poder, entre comillas, sabían de su existencia y que la cinta era tan perturbadora que no podía mostrarse públicamente. Piribi, que te vi. Efectivamente, también tengo que corregir lo del tema del padre de Miriam cuando estaba en Londres y se descubrieron los cadáveres y que efectivamente la persona que lo acompañaba era la hermana de Toñi Gómez, una de las 3 niñas asesinadas en el caso Alcácer y que se llamaba Luisa Gómez, ¿vale? Ya os digo, a veces tengo por toda la medicación que tomo pues una serie de... me quedo incluso con la mente en blanco, me olvido de palabras o simplemente hay algún material que no lo leo bien o que, bueno, pues en fin, os pido 1000 disculpas por los errores que haya podido tener, pero básicamente este es el resumen de todo lo que he querido decir en el primer vídeo para que veáis cómo acabó la cosa y que no hay absolutamente ninguna prueba que pueda demostrar toda la cantidad de patrañas que contó Juan Ignacio Blanco y que lo hicieron terminar como terminó al final, ¿no? Lamentablemente murió al final arruinado, en la más absoluta penuria y yo lo siento mucho, es una pena, la verdad, pero hay cosas con las que no se puede jugar. Así que bueno, espero que con este vídeo hayan quedado aclarados al menos algunos puntos y bueno, en caso de que no sea así, me lo comentáis y si hace falta, pues vuelvo a añadir algunas cosas más, pero yo creo que con esto quedaría básicamente todo claro. Así que nada, muchas gracias y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.